El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Doctor Linder Altafulla, Washington Delgado lo saluda para gran parte de la costa que nos está escuchando. ¿Cuáles son los fundamentos de la demanda penal que usted el día miércoles anterior debió presentar en uno de los juzgados en Quito? Bienvenido, buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días. Mi saludo efusivo al pueblo de Guayaquil. Mire, la denuncia a nombre de la bancada plurinacional progresista y de izquierda fue presentada tal como habíamos anunciado antes de ayer en la tarde en la Fiscalía General, en consideración del fuero de corte que goza el presidente de la República. Los fundamentos para esta denuncia tienen que ver con el hecho de que el presidente de la República, al emitir un decreto ejecutivo declarando el estado de excepción para meterse con mayor fuerza, como que si fuera un ministerio, a la función judicial, está violando la Constitución, está violando la ley, porque la Constitución es bien clara. Mire, cuando dice, ¿no?, en el artículo 160, la Administración de Justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios. Primero, los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal, de acuerdo con la ley. Doctor, entonces, sin embargo, cuando el presidente de la República, en la consulta popular, el pueblo le dijo sí, precisamente, a que haya un consejo de la Judicatura Transitorio para la reestructuración. ¿No cree usted que con la voluntad popular todos los argumentos constitucionales y legales quedaron supeditados a lo que decida este grupo de 3 personas? No, mire. Vea bien lo que se le consultó al pueblo en las preguntas 4 y 5 en relación con la justicia. Ahí se le consultó 2 cosas. Una, cambiar la composición del Consejo Nacional de la Judicatura de manera transitoria, en vez de 9, 3. Eso fue lo que se le consultó. Uno en representación del Ejecutivo, otro en representación del Legislativo y otro en representación de la función de control. Eso fue lo que se le preguntó. Y otra cosa que se le preguntó al pueblo ecuatoriano fue de que si daba la facultad para que en 18 meses este Consejo Nacional de la Judicatura transitorio resuelva los problemas de la justicia en el país. Eso fue lo que se le consultó. Entonces, ese triunfo apretado que tuvo el sí sobre el no, tiene que ser respetado en los alcances de las 2 preguntas, nada más. Pero ¿por qué ahora un decreto ejecutivo declarando el estado de excepción? Para llevarse y gastar a su gusto y sabor, sin tener control en función de lo que exige como procedimiento la ley de contratación pública. Eso es lo que quieren, los 600 millones de dólares que están requiriendo. Ya, pero doctor Altafulla, yo quisiera, al margen de la parte financiera que incluye el decreto, profundizar, insistir un poquito más en la parte constitucional. Cuando en la pregunta 4 dice, usted está de acuerdo en sustituir, etcétera, como usted lo dice, pero luego en la última parte dice, de la pregunta 4, que ejerza, ¿no? Dice, un plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de la Jurisprudencia de la función, enmendando la Constitución inclusive, y anteriormente dice, para la reestructuración de la función judicial. Si el presidente toma este decreto, ahí es donde yo quisiera profundizar la argumentación que usted tiene en contra. ¿Cuál es ese fundamento? Si el presidente se acoge a la consulta popular y decreta para reestructurar la función judicial de una manera más acelerada, podríamos decir, tanto en lo financiero, técnico, infraestructura, como también en el recurso humano. ¿Hay o no hay constitucionalidad allí en esa argumentación? Mire, es que lo que pasa es que tenemos que ver los alcances y la limitación que da la consulta en las preguntas 4 y 5. Y no podemos sobrepasarnos de allí. Porque lo otro es que en el artículo 1 de la Constitución habla que el Estado ecuatoriano se organiza en república. Significa que cuando dice se organiza en el sistema republicano, significa que son 3 funciones independientes de contrapoder. La función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial. Entonces, de ninguna manera
pierde la independencia, la función judicial, en el momento en que se altera la Constitución con la consulta y se nombra provisionalmente un Consejo Nacional de la Judicatura integrado por 3. Entonces, ¿por qué el estado de excepción? Porque con el estado de excepción planteado inconstitucionalmente, el presidente de la República no solo que le está metiendo las dos manos a la justicia, sino que está tratando a la justicia como que si fuera un ministerio. Ya, es decir, usted mantiene la argumentación de que la consulta no le daba potestad al Ejecutivo para quitar la independencia de la función judicial. Esa sería la argumentación. Exacto. Listo. Ahora, por eso la consulta se refiere a la pregunta 4 y 5. Y ahí de manera concreta que usted tiene que analizar. Mire lo otro. Sí, para ir un poquito tratando de ponerle orden, doctor, para que nuestros amigos oyentes que ya han escuchado otras entrevistas sobre este mismo tema en este informativo y nuestro análisis, nuestra argumentación. Usted entenderá que yo tengo que hacer ante usted, como abogado del diablo, plantearlo desde la visión de gobierno para que usted nos pueda convencer desde la visión de oposición, ¿verdad? Cuando dice en el artículo el 1 del decreto, declarar el estado de excepción en la función judicial a fin de resolver la situación crítica por la que atraviesa y garantiza en debida forma el derecho a la justicia, contemplando la Constitución de la República, y prevenir una inminente conmoción interna. El doctor Mauro Andino nos ha dicho que la inminente conmoción interna ya existe cuando hay, por ejemplo, juicios represados y la función judicial no ha podido atender a la ciudadanía. ¿Usted qué opina al respecto? Mire, es un contrasentido, porque en primer lugar, el artículo 164 de la Constitución de la República habla de que se puede decretar el estado de excepción en los siguientes casos. Dice, agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública y desastre natural. Esos son los casos. Usted sabe que en materia de derecho público se hace lo que expresamente dice la Constitución y la ley. Lo que permite la ley, así es. Y esto es lo que dice la Constitución. Mire, a tal punto que, como usted bien lo deja señalado, señor periodista, en el decreto ejecutivo 872, ahí lo que se plantea es una simple presunción. Dice, podría generar una grave conmoción interna. Entonces, el doctor Andino está prácticamente fuera de sitio, pues. Si el propio decreto ejecutivo declarando el estado de excepción dice, podría generar una grave conmoción interna. Claro, dice prevenir una inminente conmoción interna, ya. Entonces eso es ilegal por donde se lo mire, es inconstitucional por donde se lo mire. Por eso es que, mire, el señor presidente de la República en su conducta, decretando este estado de excepción, ha caído en lo que tipifica el Código Penal en el artículo 132, que dice ataque al orden jurídico o incitación al desacato. El que de palabra o por escrito atacare de manera subversiva a la Constitución o a las leyes de la República o incitare a su inobservancia será reprimido con 6 meses a 3 años de prisión. Por eso es que la denuncia planteada antes de ayer ante el fiscal general está bien fundamentada. Y lo que sí me llama la atención que ayer ya se adelanta el fiscal general a decir que que el decreto declarando el estado de excepción es constitucional, apegado a la ley. Eso es adelantar criterio y caer en prevaricato por parte de Galo Chiriboga, que le advierte desde aquí, eso es caer en prevaricato por parte de este señor. Doctor Linder, porque nosotros estamos fundamentando y él lo que tiene que hacer es actuar en derecho, abriendo la indagación previa. Claro, y él como autoridad independiente también debe de eximirse de emitir criterios parcializados. Doctor Linder Altafulla Lor, yo luego retomaré el tema sobre el asunto de su demanda y qué reacción va a haber por parte de la Fiscalía. El licenciado Orlando Murillo tiene otras inquietudes, doctor. Gracias, buen día, doctor Altafulla. Muy buenos días. Hay dos ambientes que teníamos pensado se podían establecer para determinar la constitucionalidad o no del decreto de excepción. La Asamblea de una parte y la Corte Constitucional de otra. Ustedes siguieron el tema de la denuncia ante el fiscal general, que es también una alternativa. Pero teníamos cifrado que en la Asamblea el día de ayer se iba a solicitar la revocatoria de la orden del día para incluir como primer número justamente el debate del decreto de excepción del presidente de la República. Y al parecer se lo hizo pensando en que ya se tenía una mayoría para cambiar el orden del día. ¿Qué ocurrió, doctor, a lo interno de la Asamblea? Porque al final se ha postergado para luego ese debate
y los ecuatorianos estamos a la expectativa de que se dé un debate de altura a lo interno de la Asamblea en torno a este tema que nos tiene muy a la expectativa. Mire, son escenarios distintos, pero que no se contraponen. Entonces, mire, la demanda penal, ¿no?, de la que hemos hecho referencia. Segundo, el pedir al Pleno que se debata, se discuta y que resuelva, en vista de que es inconstitucional e ilegal este decreto que declara el estado de excepción, dejarlo sin efecto, que es justamente el planteamiento que se tiene como bancada. Y el día de ayer simple y llanamente no se lo presentó o se lo retiró una vez que se lo había presentado para hacerlo el día martes, por una sola razón. El día de ayer habíamos 90 asambleístas de 124 que somos, y en esa circunstancia ahí prácticamente iba a ser contraproducente, no íbamos a tener los votos para que salga la resolución. Y por otro lado está también planteado un juicio político a este señor Rodríguez, porque resulta que este señor Rodríguez, que hace de presidente de este Consejo Transitorio de la Judicatura, es el que solicita que se declare el estado de excepción, porque nada más era para darle un matiz, ¿no?, para darle ahí un brochazo, como va a decir, no estamos violando la independencia de la función judicial, porque el propio presidente de la función judicial transitoria lo está pidiendo. Entonces, pero eso es una mañosería. Entonces, por esa razón, está también planteado el juicio político a este presidente del Consejo Nacional de la Judicatura transitorio, este señor Rodríguez. Correcto, pero ¿quiénes fueron los que fallaron en la convocatoria para la sesión del día de ayer de parte de la banda opositora? ¿Quiénes fueron los que no pusieron los votos para cambiar el orden del día de ayer? Bueno, ayer no asistieron algunos asambleístas, algunos de diferentes bancadas de ahí de la oposición. Bien, entonces, doctor, gracias. Esperamos que el día martes, ya con el número ahí presente, los 124 asambleístas, y más que todo, con la presencia ahí de los asambleístas de oposición, podamos pedir la modificación del orden del día, a efecto de que se trate este punto. Doctor Linder Altafulla, retomando el tema del fiscal, pero también con el antecedente de la Asamblea, con lo que no lograron finalmente ustedes consolidar una mayoría de la oposición, por las razones que ya hemos discutido, de algunos asambleístas independientes, municipalistas que se aliaron a Alianza País por otras razones que acá ya se lo ha planteado. Cuando no hay independencia por parte del doctor Galo Chiriboga, ya lo expresó ayer que él no ve problemas en el tema del decreto, ¿qué expectativa tiene usted entonces que se cumpla la ley, que se cumpla la Constitución? Bueno, mire, el señor, yo no sé por qué adelanta criterio. Eso se llama prevaricar. Él no tenía por qué hacerlo. Y en segundo lugar, mire, hay preocupación en los ecuatorianos y ya se cuestionó justamente las impugnaciones que hubieron de ese señor doctor Galo Chiriboga, que era un incondicional del presidente de la República. Entonces, esta situación no puede darse. En todo caso, yo no quiero adelantar criterio, simplemente está planteada la demanda y espero que este señor proceda en función de la Constitución, proceda en función de la ley, proceda en función del derecho. Para concluir y agradeciéndole, doctor Linder Altafulla, usted como asambleísta del Movimiento Popular Democrático, hombre de izquierda, ¿cómo analiza y qué debería pensar o cómo debería ser la actitud del ciudadano actual con estos temas que estamos debatiendo, en obligar al presidente, a los asambleístas de Alianza País que respeten la Constitución, cuando ellos mismos fueron con gran mayoría en Montecristi que la redactaron? Esta situación en la democracia ecuatoriana, ¿qué nos dice? Mire, hay dos cosas. Una cosa que es real. Resulta que en los cerca de 5 años que lleva el gobierno del economista Rafael Correa, es evidente, no lo pueden negar porque no pueden tapar la luz del sol con un dedo. Es evidente que ha ido en aumento de manera incontrolada la delincuencia. Hablo de el narcotráfico, el sicariato, ¿no?, las grandes bandas armadas, etcétera. Ha ido en aumento y sin control. Y por ende la inseguridad de los ecuatorianos. Eso es evidente. Y esto se da con este gobierno. Mientras el gobierno no hace caso a esto que es una demanda unánime de los ecuatorianos y ecuatorianas en este país, sin embargo, ha estado muy presto para lo que significa censurar, perseguir, judicializar, criminalizar la protesta de los sectores populares que de manera justa reclaman acciones del gobierno para resolver los problemas.
Entonces, ahí sí, por ejemplo, miren estos momentos, a la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, nuevamente la quieren encarcelar. Mire cómo se ensañan con este coronel Carrión, director del hospital policial. Mire por otro lado, la prisión de el expresidente de la FEGO Nacional, Marcelo Rivera, que no se contentan con una sentencia por supuesto terrorismo de 3 años, sino que, siendo que él es de aquí de Quito, de una familia humilde, de aquí de Quito, lo trasladan a Sucumbía, a una prisión de altísima seguridad, un narcotraficante, etcétera, etcétera, para ensañarse con él. Y estamos hablando de más de 300 casos de persecución a dirigentes populares. Eso es evidente con este gobierno. Y el otro aspecto, señor periodista, y con esto termino, es que metiéndole descaradamente las 2 manos a la justicia, violando lo que es la Constitución, lo que se busca es, a toda costa, curarse en sano frente a los gravísimos casos de corrupción que se ventilan en todos los ministerios. Todos los ministerios. Desgraciadamente, no ha habido fiscalización por parte de la Asamblea por las manipulaciones que hace el gobierno allí, y esto ha conllevado a que haya corrupción pero creciente en esos ministerios, y es por eso que él quiere curarse en sano. Por eso es que todo esto, estas injerencias descaradas a la función judicial, a la administración de justicia, no es para resolver los asuntos de inseguridad y de crecimiento de la delincuencia, no señor, es para tener mejores mecanismos para perseguir a la oposición. Le agradecemos, doctor Linder Altafulla Lor. Sus razonamientos han sido escuchados por la ciudadanía, quien definitivamente deberá adoptar su propia posición. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.